Este episodio está patrocinado por Costos MX, el portal más importante de ingeniería de costos de construcción de México y América Latina. Y queremos agradecerles porque gracias a ellos podemos seguir produciendo este podcast. La labor del ingeniero de costos es como lo que dicen muchas veces, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Los costos son la columna vertebral de las empresas constructoras, de la industria de la construcción. Muchas veces pensamos que esta parte no es necesaria y es crucial porque al final de cuentas es lo que te va a dar rentabilidad, es lo que tú vas a requerir para que se haga de manera correcta la actividad. Estructuras, hidráulica, geotecnia, etcétera. Y a mí me interesa mucho el tema de los números, ¿no? Los análisis económicos, la rentabilidad, la evaluación económica, la ingeniería económica. Parte de confort, necesitamos que seamos justos y éticos y eso conlleva a pagar lo que es, no porque me va a costar más y que me va a generar y voy a hacer menos, pues eso no nos debe de importar. Lo que nos debe de importar es que el proyecto esté completo y que nosotros estemos actuando correctamente. Eso ya no es importante, sino trascender. O sea, que tú puedas dejar algo que ayude a mejorar la industria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Ingeniero Manuel Alejandro Rodríguez, ¿cómo estás, Inge? Muy bien, muy emocionado de estar con ustedes. Al fin se nos hizo, ¿verdad? Por fin. ¿Cómo te fue ayer? Sé que estuviste en el Colegio de Ingenieros. Sí, excelente. Después de tantos años, el buscar un espacio aquí en el principal colegio de ingenieros civiles en el estado, tuve una oportunidad de dar una charla importante y pues hubo casa llena en viernes en la mañana. Sí, no pudimos asistir, se me complicaba mucho el horario, pero pues bueno, para mí es un gusto que estés aquí en pues en el estudio. Ya te tocó conocerlo, el estudio que estamos estrenando esta temporada. Y para empezar este episodio me gustaría, pues digo, también conocerte un poquito o que te conozca la audiencia un poquito más. Sé que te gusta mucho la lucha libre. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿en qué se parece un ingeniero de costos, que es tu especialidad, a un luchador? Bueno, principalmente podemos ver que hay puntos importantes, ¿no? La disciplina que debes de tener para poder llegar a tener esta parte de conocimientos, de poder tener esa parte de habilidades, creo que es letal, ¿no? La otra es la constancia que debes de tener. Uno entrena, el otro también se está formando para pasar del estimador, de analista, a poder llegar a las grandes ligas ya como ingeniero especialista en nuevos actividades como son peritajes, estudios de controversias, etcétera. Y pues la tercera puede ser el tema de la técnica, ¿no? Que entrenas para poder llegar a ser el mejor, ¿no? Y pues hay muchas frases importantes en la lucha libre. Por ejemplo, Mil Máscaras dice que la clave del éxito no tiene chiste, más bien es trabajar más que los demás, ¿no? Y pues bueno, o sea, el sentido que puede haber en ese apartado es que pues una vez que lo logras, pues tienes que trabajar el doble para poder conservar ese éxito. Y si ya lo tienes, pues todavía tienes que retener eso aparte, porque hay mucha gente que lo quiere, ¿no? O sea, hay mucha competencia. Entonces creo que es muy importante el apartado de la mejora continua. Tal vez nosotros lo vemos como la parte técnica en la parte de la formación profesional y de estudios y de desarrollo entre sitios, conocer los procesos, etcétera. Y pues ellos lo pueden ver pues en parte de su entrenamiento, de su disciplina, de su formación, de su apartado de pues lo que tienen que tener en sus referencias, ¿no? Sí. Creo que le diste el clavo con la analogía y cómo conectaste los puntos. Mi relación con los costos no es la de un especialista como tú. Entonces, a lo mejor pudiera, o sea, tengo bastantes preguntas. Sobre todo, yo la mayor parte de mi carrera profesional pues la he campechaneado entre gabinete y entre obra. Digo, ha sido como un tutti frutti entre diferentes tipos de proyectos, desde puentes, sistemas de postensado, recientemente en temas ya más de urbanismo, espacios públicos, obra pública, también he estado en edificación vertical y bueno, y en varios, ¿no? Incluso hasta viveros forestales allá con la Sedena y
hemos participado en diferentes tipos de proyectos, pero la constante sabemos que también los proyectos son, como dirían muchos de mis invitados, son son un ejercicio financiero, ¿no? O sea, los proyectos de construcción, este, mm, tienen un propósito, pues, para generar, ingresos, ¿no? Tienes que generar, flujo de efectivo para que la misma maquinaria funcione, ¿no? En ese sentido, es la constante de los proyectos de construcción, pues todos trabajamos para generar recurso. Entonces, hay una parte muy importante y es que en los estudios, lo poquito que nos llegan a enseñar de costos, hablando desde mi experiencia, pues fue bibliografía ya de mucho tiempo atrás, ¿no? Incluso pudiera decir desactualizada. Yo me acuerdo que nos enseñaron a calcular el pie tablón y que si los clavos y que no sé qué, y todo era o sea, todo el semestre que llevamos costos era simplemente cuantificar lo que íbamos a necesitar para una casa o una residencia y se acabó. O sea, y sales al mundo laboral y es como subirte a, no sé, a un vehículo en alta velocidad, ¿no? Tratar de agarrar el metro, no sé, en movimiento, y dices, híjole, es completamente diferente, ¿no? Y ya empiezas a escuchar términos como paramétricos, como las famosas cotizaciones, cotízame por metro cuadrado, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, conforme vas en la carrera profesional, pues te vas dando cuenta de que si quieres, por ejemplo, dar el salto a emprender tu propio negocio o incluso, pues, hacer tu trabajo bien de presupuestar un trabajo o hacer una tarjeta de precios unitarios o revisar una tarjeta de precios unitarios, los alcances de un contrato, pues siempre están los costos ahí, ¿no? Entonces, algo que siempre he visto, en las malas prácticas que se hace, pues es cotizar a ojo de buen cubero. ¿Qué piensas de esto? Sí, es parte de una problemática que se da desde la educación. Como comentas, muchas veces perdemos tiempo en actividades que no generan valor cuando nos enseñan el apartado de costos. Y algo platicábamos en estos eventos con los colegios. Muchas veces nos enseñan solamente a hacer un análisis ya detallado en cierto nivel de información que debemos de tener. Y la realidad es que cuando tú te vas a desarrollar en el campo laboral, pues no te van a dar un proyecto ejecutivo, no te van a dar todo el expediente. Tal vez tú lo vas a tener que desarrollar y tienes que empezar a generar información con lo que hay, ¿no? Y entonces empiezas a poder trabajar con tipos de estimados diferentes que son los que debes de saber procesar esa información y esa data para que puedas ver cómo va evolucionando. Entonces, hay un problema hoy en día, por ejemplo, en la enseñanza del tema de costos de construcción, pues, sobre todo en la industria, para la ingeniería civil, para la arquitectura, para las carreras afines, no se diga más para las carreras que son parte importante de la ingeniería en la construcción, que son de instalaciones, donde pues nos enseñan cuando llegamos a presupuestar, pues a hacer análisis de precios unitarios, pero no nos enseñan y no nos dicen que cuando tú salgas te van a encargar a que tú generes un catálogo, que tú generes un primer estimado, que tengas que hacer información con datos generales gruesos, que al final de cuentas requieres otro tipo de técnicas de estimación. Y eso es lo que nos deben de enseñar desde un inicio, empezar a conocer qué es el estimado, qué información es con la que cuento y qué datos me puede dar de referencia, porque muchas veces te dicen, quiero ver cuánto cuesta esto, y ya cuando lo das, dice, oye, pero me dijiste esto y ya se fue en tanto, ¿no? Y dices, oye, Eso pero es súper importante porque es, te comprometes, o sea, así es, digo, y es gente que también me ha enseñado mucho porque también de todas las experiencias aprendes, pero siempre es muy común constructores, contratistas que te dicen, ¿cuánto te cobra el otro? Así ya, dime, así ya en corto, dime cuál es tu techo financiero o cuánto es tu presupuesto, lo que tú puedes gastar. No, pues tanto. Y ya de antemano dices, híjole, no, 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 por dentro, ¿no? Y luego dices, bueno, está bien, le entro y te cobro más barato que ese, pero dame el claro. jale, ¿no? Y a veces es como dar un precio nada más por aceptar para agarrar el trabajo con la esperanza de que lo puedas, de que eso que ya entraste perdiendo, compadre. Sí, así es. Y es como
Es como un círculo vicioso del que nunca sales, porque, pues, así truenan muchos. Sí, así es. Pues la labor del ingeniero de costos es como lo que dicen muchas veces, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y Justo. esa responsabilidad, dice, por ejemplo, Eduardo Ramírez Leal, el expresidente de la Cámara Mexicana de Construcción, que los costos son la columna vertebral de las empresas constructoras, de Sí. la industria de la construcción. Muchas veces pensamos que esta parte no es necesaria y es crucial porque al final de cuentas es lo que te va a dar rentabilidad, es lo que tú vas a requerir para que se haga de manera correcta la actividad. Ujú. Entonces, creo que es una parte importante que se debe de ir homologando desde los programas académicos y de manera profesional para que se vaya reconociendo una de las grandes especialidades de la ingeniería civil, ¿no? Es normal que, por ejemplo, en constructoras subcontraten a los especialistas en costos para los concursos, ¿no? ¿Qué qué qué errores, o sea, ves más frecuentes en estos casos en los que se subestima tener a un especialista interno? Bueno, es muy importante este tema, ¿no? Y que es muy común en México porque hoy en día la industria está en crisis, podríamos decir. La construcción, si vemos cada vez hay precios más bajos, estamos compitiendo casi casi rasgándonos la camisa para ver quién tiene este contrato y al final lo que se está haciendo es que si lo vemos a grandes rasgos, pues cuidamos el costo directo, ¿no? O sea, tú tienes que proveer el tema de los materiales, de cotizar Ujú. que la mano de obra esté, que la maquinaria, pero el profesional, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con los gastos generales, con los indirectos? Cuando nosotros vemos qué es lo que nosotros tenemos para poder desarrollar e industrializar todo esto, ya cuando tú ofreces el servicio, ves que no tienes ni siquiera para a veces cubrir los gastos generales de tu oficina, de tus superintendentes. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en el sector público no hay para poder tener un analista, un especialista en el área de estimación. Vaya, si quieres hacer control de costos, pues menos, ¿no? Como en otros lugares. Pero ese punto es importante y es donde surgen estas figuras que son ya externas, en los cuales pues muchas veces se basan, ¿no? Ojo, la mayor parte, hoy en día creo que ya hay más personas que se desarrollan en el sector público que hacen eso. Antes, me tocó hace mucho tiempo, que había muchas gentes dentro de las dependencias que se echaban sus libres y eran parte del mismo sistema, ¿no? Pero este tema es importante porque cuando nosotros vemos que hay una escasez de personas especializadas en este tema, pues empiezan a surgir pues también formas atractivas para poder llegar con alguien más que hace esto usando nada más o aprendiendo el manejo de lo que requieren, que en este caso es el software, ¿no? Entonces, hoy en día las empresas deben de tener a una persona que sea confiable para que pueda desarrollarlo. Hay mucho nicho hoy en día de trabajo con empresas o especialistas que pueden llegar a atender algunas empresas y que pueden ajustar esos precios, ¿no? O sea, o tal vez no puedes tener a una persona de tiempo completo con todas las prestaciones, etcétera, Ujú. y puedes entrar en un servicio o en un esquema de servicios profesionales donde puede ser mejor, ¿no? Porque puedes tener a parte de los mejores, sabes con quién puedes llegar a colaborar y pues entonces ya tienes a alguien que vas haciendo pues equipo y sobre todo pues vas rodeándote de un equipo multidisciplinario que te puede ayudar, ¿no? Yo lo que recomiendo mucho es que revisen quién es el que está al frente de esto, ¿no? Porque hoy en día hay mucha información, hay mucha, tal vez puede ser analistas o personas que desarrollan estos servicios que no son ingenieros, que no son arquitectos, que tal vez a veces son distribuidores de un software específicamente, ¿no? Y eso puede llegar a tener problemas, ¿no? Si la columna vertebral es nuestra empresa, pues es importante que esté al menos integrada y soportada con profesionales, ¿no? Sí. Hace ratito mencionaste que la industria de la construcción está en crisis. ¿Por qué piensas que está en crisis? Bueno, si vemos últimamente todo lo que se va desarrollando en el sector público, que es tal vez la forma que nosotros podemos medir a través de información, a través de transparencia, etcétera, y que podemos encontrar muy fácilmente al googlear, a descargar información, Ujú. juntas declaraciones, apertura de proposiciones, catálogos de conceptos, muchos ya te dan en sus bases te dan el monto para que tú puedas llegar a una referencia y si tú a veces tienes el tiempo de revisar y haces tus primeras corridas, ves que los precios que hoy en día están
proponiendo desde la presupuestación base están muy, pero muy bajo de lo que debería de hacerse. Está en crisis porque podemos darnos cuenta de que los profesionales que nos dedicamos en la industria de construcción, todos los ingenieros, todos los arquitectos, no hemos tenido una mejora tal vez significativa a como lo estamos viendo hoy en día con el sector obrero, ¿no? Hemos visto que se han subido los salarios mínimos, hemos visto que en muchos lados se ha desarrollado infraestructura, vemos que los oficios hoy en día ganan más que las mismas especialidades o ingenierías como tal, y las especialidades de ingeniería o los profesionales seguimos ganando lo mismo que hace 10, 15 años. No sé cómo sea la referencia que tú hayas tenido en esa estadística, pero no hay un cambio significativo. Y entonces, ¿a qué se debe y cómo lo podemos ver? Como va pasando el tiempo, vemos que se estudia cuando se contrata el tema de un contrato, por ejemplo, precio unitario, y pues se revisa el costo directo, ¿no? Y entonces a eso sí se actualiza, pero no se actualizan los gastos generales, los indirectos. Y entonces cada vez por estar nosotros en la competencia, por ser el mejor postor, por poder ofrecerle más al cliente, en este caso podríamos decir, pues se van abatiendo costos y porcentajes, y llegamos hoy en día a que nos topen con valores que, si sacamos el inverso en esos porcentajes, no llegamos a cubrir lo que debería de ser. Y entonces, ¿por qué estamos en crisis? Porque no se le ha dado la importancia al profesionista, seguimos ganando lo mismo, podemos ver muchos problemas de proyectos donde sale un boquete, entras al otro y puedes ver que muchos de los requerimientos, todos quieren calidad. Todos quieren las mejores innovaciones, todos quieren, si ves juntas de aclaraciones, traen referencias en las cuales que te piden que un ISO, que te piden que cámaras de video, que te piden que letreros, que te piden esto. Y te preguntas, oye, ¿y tienes para pagarlo tú en tu presupuesto o base? Tú coordinas en la junta de aclaraciones como supervisor, y le preguntaste al área de proyectos, al área de costos, al área de infraestructura, si tenemos para pedir todo eso, y muchas veces nos damos cuenta que no. Entonces, todo eso conlleva a una serie de prácticas que han sido malas prácticas que hoy en día, lamentablemente, nosotros le estamos sufriendo, ¿no? Podemos ver factores donde ves indirectos y financiamiento, utilidades, que antes veíamos valores de hasta el 40% hace décadas y hoy vemos menos del 20%. Y entonces ves que ahí va tu utilidad, que ahí va el financiamiento, que ahí van los pagos de los profesionales y que van gastos que a nosotros nos trasladan, como son fianzas, como son seguros, como son trámites, permisos. Y por eso yo creo que está en crisis, ¿no? Esa experiencia a través de los 9 años que estuve dirigiendo la Coordinación Nacional de Costos y creando el Centro Nacional de Costos de la Cámara Mexicana de la Construcción, nos da esa parte que podría yo afirmarla hoy en día. Sí, es como es como esta bola de nieve, ¿no? Que se va haciendo cada vez más grande pues ya que te das cuenta ya nos está partiendo la madre a todos. Dirías tú, por ser o sea, por querer proponer presupuestos cada vez más competitivos, que la industria está súper competitiva, está bien quemada y ahorita pues es también parte de mi crítica hacia la industria también, es que o sea, ya se presta también a otro tipo de prácticas, ¿no? Ya no nada más basta con ser el mejor precio, ¿no? También ya tienes que hacer tratos por debajo de la mesa, cosas que no se dicen, ¿no? O sea, ya estás comprando acá de este lado, haciendo inversiones de este lado para poder ir a ganártelo, o sea, ir haciendo como que esos contactos estratégicos que a veces, digo, son cosas que pasan y muchos no lo mencionan, pero pues digo, son cosas que vemos día a día pues bueno, los famosos compadrazgos, ¿no? Los Así padrinos es. y dices, híjole, dices, le quitan lo que es le están quitando lo que es la belleza de la ingeniería, ¿no? Que también va de la mano con toda la ingeniería que hay detrás de los costos, ¿no? Sí, y se podría criticar mucho eso, ¿no? De que la industria de construcción con el tema de costos altos, pero nadie ha dicho nada sobre los costos bajos. O sea, si tú ves en referencias de todo eso que platicas y ves lo que hoy en día se está pagando, ¿dónde cabe esos recursos?
se le va en la calidad de la obra, se le va en actividades que no se desarrollan, se le va en otros datos que es importante alertar en este caso, ¿no? Y hoy en día, pues con el afán de hacer más con menos, hoy pareciera que a veces algunas autoridades quieren pues dar más más infraestructura, más, podrían decir, escuelas, más infraestructura vial, infraestructura de edificación educativa. Y pues, ¿qué dices? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ajustar a través de eso, de los costos, ¿no? Pues, ¿qué haces? Bueno, pues yo puedo encontrar que muchas ya instituciones te dan el precio de referencia y hacen que se genere una subasta para abajo, pero revisas tú la información y pones valores y estás a veces arriba del precio de referencia, ¿no? Luego agarran esquemas en los cuales, tipo de contratación para que no se les incremente, pues dice, ¿sabes qué? Unitario, que te reconocen incrementos en costo y en tiempo con inflación. Dices, no, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo alzado, y con esto pues ya garantizamos que estos recursos que tenemos con esto se va a quedar, pero no ven el otro lado de la moneda, ¿no? Desde el proceso de estimación. Ese tipo de contratos requiere que desde ahí, en su presupuestación base, le estimes ese riesgo de la inflación, los riesgos inherentes y además financiamientos porque los pagos son diferentes. Entonces, todo eso creo que redunda en que hay un problema grave y ese problema de la crisis que tiene y que enfrenta la industria está en la educación, en que quienes están al frente o quienes están siendo parte de esa bolita de nieve no están en línea o no se están involucrando en este tema de especialidad como lo es la ingeniería de costos. Y parece que nada más nos estamos involucrando en hacer análisis, copiar, pegar, tener en este caso un apartado de un tipo de estimación en el cual, pues como tú dices, al principio, pues me enseñaron a hacer esto, pero no me enseñaron a cómo poder evolucionar desde que sacó el recurso hasta que llego y qué necesidad tengo para poder aplicar y para poder ver cómo va a evolucionar mi presupuesto en función o mi estimado hasta llegar a presupuesto con los datos que tiene. Entonces, lamentablemente el gobierno pues no ha aprovechado una herramienta muy poderosa que tiene, que son las lecciones aprendidas, que son los contratos que ya tiene cerrados, que tienen las cantidades, que ya tienen los modelos para poder desarrollar esa información y mejorarla, ¿no? Entonces, hoy en día parece que la estimación y la contratación se está haciendo como la evaluación, ¿no? Como una opinión de mercado, a ver quién te da más y con eso se contrata y está siendo muy irresponsable la autoridad porque el recurso es de todos. Entonces, esto genera a veces mucha polémica y parecería que el recurso es de unos cuantos, pero es de todos nosotros, ¿no? Y entonces, si queremos esa calidad y si queremos esa parte de confort, necesitamos que seamos justos y éticos y eso conlleva a pagar lo que es, no porque me va a costar más y que me va a generar y voy a hacer menos, pues eso no nos debe de importar. Lo que nos debe de importar es que el proyecto esté completo y que nosotros estemos actuando correctamente. Cuéntame un poquito de tu historia, Inge, porque a lo mejor pudiera sentirse este episodio como una crítica hacia, pues sí, la ingeniería y la construcción están en crisis y que ya tintes así de tirar hate. Creo que la intención es más que nada como visibilizar que existe un problema y que desde diferentes puntos, Sí, diferentes claro. enfoques podemos aportar nuestro granito de arena y ver cómo. O sea, dices que el tema está en la educación, ¿no? Digo, también eres maestro. Así es. Y dime, cuéntame un poquito de cómo fue cómo fue tu historia como muy breve Claro. y cómo empezaste a incursionar en el área de costos. Bueno, yo antes de salir a la universidad estuve viendo hacia qué áreas de especialidad quería enfocarme como ingeniero civil y esa parte me dio una pauta para poder ver fortalezas y oportunidades, un estudio de análisis, fortalezas y oportunidades pues había muchos que se querían ir a supervisión, había muchos que se querían ir a la ejecución, a residencia. Pues es que la obra, o a cuando estructuras, estás etcétera, por ¿no? salir de la universidad, la obra es lo máximo. Así es, específicamente, o sea, pero había muchos
que todos estaban buscando ese espacio, ¿no? O sea, entonces también dices, bueno, hay que diversificar y ver las especialidades, ¿no? Y entonces ya empiezas tú a ver hacia dónde te vas a dirigir, ¿no? Y qué te ofrece, ¿no? Pues estructuras, hidráulica, geotecnia, etcétera. Ujú. Y a mí me interesaba mucho el tema de los números, ¿no? Los análisis económicos, la rentabilidad, la evaluación económica, la ingeniería económica. Y ahí ¿Pero por qué te llamaba la atención? porque veía que había mucha inversión. O sea, uno de los primeros datos cuando me dicen, vamos a construir este edificio cuando estábamos estudiando o vamos a hacer esta infraestructura y son 10 millones o 20 millones o 50 millones y pues bueno, uno viene de fuera y no sabe cuánto es, o sea, ves 1 millón o 2 millones y dices, bueno, eso es mucho dinero, ¿no? Sí. Entonces ya cuando empiezas a ver que hay proyectos que rondan más de 100, 200, 300, 400 y además de que lo que tú vas a hacer pues conlleva a que te involucres en todo eso, Ujú. pues vi la importancia y lo fui consultando, ¿no? Y un maestro en algún momento me dijo, si quieres aprender de todo, pues entra a costos, ¿no? Y esa parte fue crucial para yo encaminarme el último semestre de mi carrera y hacer un diplomado que muchos usan para titularse, que pues la verdad es que el problema es de que esos diplomados pues no le dan el valor suficiente cuando se requeriría en algún momento. Yo lo usé para poder alinearme porque busqué estar en un área dando mi servicio social y mi servicio profesional en el tema de costos en una institución pública del Ujú. Estado. Y pues ya estaba yo ahí, pues empezás sacando copias, empiezas apoyando expedientes, etcétera, cotizando y pues no conocía completamente, no entendía completamente el proceso, ¿no? Entonces decido entrar al diplomado, curso 10º semestre y curso, en este caso, el diplomado de presupuestación. Y pues prácticamente me da un panorama importante, ¿no? Porque al final arman equipos con estudiantes y con profesionales y se nos van los profesionales porque tienen mucho trabajo y entonces nuestro equipo quedó con puros estudiantes y ahí me ayudan las personas que estamos trabajando, que estoy en el servicio profesional y vemos que a todos los descalifican y a nosotros no en el ejercicio que es como la actividad que hacen al final. Y digo, bueno, eso es muy interesante porque pues necesito formarme, ¿no? En este apartado veo que es algo que me apasionó, me gustó mucho, el estimar, el cuantificar, etcétera. Y entonces veo la importancia que ahí en la misma universidad tiene un programa de posgrado muy interesante que se trajo de España, que es la especialidad de Economía de Construcción. De la Politécnica de España tenían la maestría en Economía de Construcción. El economista de la construcción, un perfil que es muy interesante porque ese programa académico hoy en día ya tiene 31 años, que llegó a la Universidad de Guanajuato, de Europa, y donde es un estimador que evalúa proyectos. O sea, es un evaluador de proyectos que tiene conocimientos de ingeniería económica, de ingeniería financiera, de evaluación de proyectos, de costos, de normatividad, leyes, etcétera. Y ese programa, pues yo decido inmediatamente estudiarlo, ¿no? O sea, ya trabajando, busqué un lugar donde pudiera desarrollarme en el tema de costos, porque también es un reto el que si tú vas a querer hacer esto, necesitas un lugar donde puedas hacer esto y que te permitan entrenarte y eso le va a costar a la empresa en este caso, ¿no? Entonces ese perfil me dio un boom importante, casi salí en julio y en agosto, en septiembre entré luego A a estudiar. estudiar la especialidad y de ahí empecé y seguí con maestría, de gerencia, etcétera, pero todo en este apartado formándome como esta especialidad porque, bueno, es una especialidad en ingeniería civil, la ingeniería económica y de costos, pero no le dan la importancia y no le dan como que cómo me puedo ir a especializar. Solamente había una especialidad y era en México, en la UNAM, en la FES Acatlán, Ujú. pero pues era escolarizada prácticamente, que tenías que estar entre semana y era muy complicado, ¿no? Entonces encontré en Guanajuato, en Economía de Construcción, una plataforma para poder ahí formarme y después ahí ya poderme desarrollar. ¿Qué necesitaba el ingeniero de costos? ¿No? Conocimientos técnicos. Bueno, yo tengo 5 pilares que propongo, ¿no? Conocimientos técnicos, conocimientos normativos, conocimientos de administración de proyectos. Y pues ese seguimiento fue con el tema de la gerencia de proyectos, ¿no? Con la maestría en gerencia de proyectos, conocimientos económicos o contables y conocimientos de software, que al final de cuentas es lo que vamos desarrollando como habilidad. Ujú. Entonces, pues ese camino que yo empecé a ir viendo, pues me fue llevando a poder ir involucrándome en este tema de costos, ir formándome como, según yo, como yo creía que iba a ser el ingeniero de costos en mi lugar, porque pues yo estoy en Guanajuato, no estoy en la Ciudad de México o en otro lugar.
Y pues con esto pude pues ya ir generando esta parte de formación que yo creía conveniente para después entrar y encontré una sociedad técnica, que es una sociedad técnica del Colegio de Ingenieros Civiles de México, que fue fundada por el colegio, por la Unión Mexicana de Naciones de Ingeniería, donde se agrupan los especialistas de ingeniería de costos, que es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Y mi objeto fue pues principalmente el que me pudiera uno, agremiar con ellos, dos, el certificar, porque ellos tienen la certificación de ingeniero de costos ante la International Cost Engineering Council, que es una certificación que desde 1976 reconoce a los especialistas. En cada país hay una asociación mundial que le corresponde. Y ahí pasaron los grandes de la ingeniería de costos, ¿no? Carlos Suárez Salazar, Carlos Uriegas Torres, Melesio Gutiérrez, José Luis Navadías, Luis Manuel Gutiérrez Arango, muchos especialistas que hoy en día son como la referencia, Jorge Luis Castillo Tufiño, y que, pues bueno, dije, bueno, mi formación entonces, ¿cómo va a ser? Pues tengo que buscar que con los posgrados poder tener mi formación técnica, después quise ver el otro lado de la moneda con la evaluación y me metí a la maestría en evaluación. Me certifiqué con la SMIEC. Había también otra oportunidad de certificarse todavía como ingeniero civil, como parte de un colegio, como perito profesional, que ahorita yo estoy en ese apartado porque te piden restricciones, que tienes que tener más de 10 años, haber titulado, cédula, experiencias, etcétera. Y bueno, he tratado de hacer una currículum importante para poder llegar a ese apartado. Sí. Y entonces buscar las grandes ligas, ¿no? ¿Y dónde eran las grandes ligas? Pues en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que ve el órgano de consulta a nivel país, y en muchos lugares las cámaras son el órgano de consulta en la industria, y es donde veo que hay un tema de costos, hay un grupo de costos, me involucro y pues fui parte de la formación, porque fue una propuesta en mi coordinación que hice cuando estuve en Guanajuato para crear el Centro Nacional de Ingeniería de Costos. Una invitación de Gustavo Arballo, que iba para presidente, y de Eduardo Ramírez Leal, que era el secretario nacional, y ahí desarrollamos esta institución o este apartado de la Cámara, que es quien regula y quien desarrolla la información, la estadística, y le dimos mucha formalidad, y pues hoy en día sigue en este caso. Yo estuve 9 años ahí. Órale. Al frente. Digo, ahorita que mencionaste todas tus credenciales, digo, ya lo habíamos, me lo habías comentado, pero, o sea, ¿cuántas maestrías has estudiado? Bueno, estudié 2 especialidades. Ajá. La primera fue luego egresando, que es Ajá. de especialidad de Economía y Construcción, y después me eché las maestrías en ITC. Fuimos la primera generación de gerencia de proyectos. Estaba muy de moda en el año 2009, 2010 el tema de gerencia de proyectos, y fuimos la primera generación que salió de la Ciudad de México. La solicitó Guanajuato, en León, en la maestría de gerencia de proyectos. Tuve la oportunidad de tener un excelente docente que me impulsó para que me titulara inmediata, porque era muy difícil la titulación en el ITC, y inmediatamente decidí estudiar la maestría en evaluación inmobiliaria. Fue en la transición en la que yo dejé la empresa donde laboraba y empecé mi despacho de consultoría de costos, mi empresa de consultoría de costos. Fue muy complicada la maestría en evaluación al final, pero después me he estado formando, y cuando entré a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos como presidente, estuvimos y firmamos un convenio con la Escuela de Ingeniería Municipal para crear 2 programas académicos, que es la especialidad de Ingeniería de Costos y la maestría en Ingeniería Económica y de Costos, y también fui parte de esa primera generación, que entonces tengo ahorita 2 especialidades y 3 maestrías, y estoy terminando ya el doctorado en Administración y Gestión Empresarial, y me acabo de iniciar un doctorado en Educación, que me ha ayudado mucho a poder pues comunicar la información que hago yo como en mi labor docente, ¿no? O sea, yo trabajo entre semana, y los fines de semana me imparto clases en posgrados en universidades de México. De hecho, y o sea, algo interesante tuyo es que, o sea, es un perfil, o sea, eres una persona muy ocupada. Así es. ¿Verdad? Tienes un portafolio, digo, de educativo, pues bastante amplio, y se ve que eres una persona muy apasionada por lo que, o sea, por tu especialidad, ¿no? Y por estos temas, y genuinamente sí detecto una pasión en eso, ¿no? Y aparte viajas bastante, ¿no? Así es. Viajas, o sea, tienes 2 especialidades, 3 maestrías, un doctorado.
estás haciendo el de educación. Así es. Escribiste varios libros, que ahorita quisiera que habláramos Sí, de, claro. de los libros. Viajas bastante. ¿En qué momento encuentras espacio para, o sea, para hacer, pues, o sea, ¿en qué momento te quitas el casco de ingeniero y de maestro, de profesor y de, ente activo del gremio? ¿Y en qué momento dejas espacio para Alejandro? Si llego a la casa con mis niños, bueno, prácticamente hoy en día el tema de la pandemia nos ayudó a adaptarnos muchas veces con las Sí. actividades que desarrollábamos, ¿no? El despacho que tenemos como referencia de costos, en el cual atendemos a muchas empresas que Ujú. son micro y pequeñas empresas, nos dio la garantía. Normalmente lo hacíamos y muchas empresas querían que fueras tú al despacho, ¿no? O sea, que fueras a su empresa para que te vieran que estuvieras tú haciendo la actividad, donde no es Ujú. necesario. Ayudó mucho en esa parte, ¿no? Porque todavía encontraba que decía, oye, es que quiero que nos ayudes, pero que vengas y que imprimas y que generes. Digo, oye, hay que concentrarnos en actividades que generen valor y que no generen valor, ¿no? Y al final de cuentas, tú no puedes poner a alguien que te cuesta 1,000 pesos la hora hombre a hacer actividades que te cuestan 50, 100 pesos en referencia, ¿no? Y eso nos ayuda también a optimizar y ser equitativos al momento de optimizar los costos, ¿no? Entonces, es un reto importante, de hecho. Qué buena frase te aventaste. Qué es, buena así es. frase. La vamos a anotar. Es un reto importante porque en casa, pues, adapté el despacho también en casa, en la última cambio que tuvimos, y pues prácticamente los libros surgieron del tema de la pandemia y de los viajes que llegaba a tener. Me llegaron a invitar mucho, como ya estaba dando clases, yo busqué mucho tiempo el poder compartir ese conocimiento. Inicié en cámara como instructor del ISIC, del Instituto de Capacitación de Industria de Construcción, dando cursos. Ujú. Desarrollé mis cursos, mi material. Después también estuve un tiempo pues buscando dar clases en la especialidad donde daba clases, y la maestra me decía, la coordinadora, que fue una gran persona que me inspiró mucho, que en paz descanse, ya murió la maestra Yolanda Galindo. Me dijo, pues sí, la materia, sé que, yo le dije, maestra, sabe que sé que muchos alumnos están inconformes porque pues no les están enseñando en ese momento quien estaba docente. ¿Por qué no me da la oportunidad para dar clase? Y dice, sí, pero primero titúlate de la especialidad. Ya terminé la especialidad. Ah, bueno, titúlate de la maestría. Pues ya le llevo el título de la maestría. Y después yo escribía mucho, y con la cámara, cuando estaba en el ISIC, pues ya también cuando empecé con mi empresa, pues ya lo que yo hacía como miembro, pues estaba en el consejo y empecé a escribir artículos. Y entonces empecé a escribir mucho y los publicaba en la revista de Mm. la delegación. Y ya me empiezan a invitar a dar clases ya con el tema de ISIC a la especialidad. Y empiezo a publicar los artículos y los empiezo a difundir en algunas páginas, etcétera. Busco, por ejemplo, cuando estaba en gerencia de proyectos, no había casi ingenieros civiles que estuvieran certificados como PMPs o que hablaran de gerencia de proyectos. Y había un libro que era como, bueno, que es la guía del padre de la gerencia de proyectos de México, es Carlos Uriegas Torres, su hijo es Carlos Uriegas Avendaño, y nunca lo encontré ese libro. Pero esa persona fue fundadora de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Ujú. Y no había mucha información. Entonces tú entrabas a páginas, por ejemplo, líder de proyecto, y veías que hablaban todos de gerencia de proyectos, etcétera. Y nada más había un ingeniero civil. Entonces dije, bueno, yo voy a escribir de gerencia de proyectos, de gestión de costos. Y entonces empecé a mandar mis artículos para allá. Y entonces ya éramos dos. Ahorita el primero que era Óscar Solís Yepes, que ahorita es presidente de la Cámara Nacional de Empresas de la Consultoría. Y yo, que pues era un joven recién egresado, ¿no? Porque pues así me ha pasado cuando voy a las escuelas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, una vez fui a una universidad privada y me presentan con los docentes. Él es el profesor de costos, ¿no? Dice, pues estás muy chavo. O sea, muchos te ven con ese apartado. Y bueno, entonces esa formación que fui teniendo para poder llegar a dar la docencia fue la que me invitó y me ayudó a que me invitaran a dar clases Ujú. o me invitaran a dar un curso o taller. Y le digo, ¿sabes qué? No puedo porque estoy muy atareado, pero te puedo dar una charla, ¿no? Una conferencia. Y entonces fue así como empezaron las invitaciones, ¿no? Cuando estaba dirigiendo en la Cámara el SEICO, me invitaron a Perú a un congreso de ingeniería de costos profesional de la Asociación de Costos de Estados
Unidos, que ya estaba en sección Perú, y con los estudiantes de ingeniería civil, con las universidades, me invitaban mucho. Entonces empecé a ser requerido en muchos lugares, ¿no? O sea, he estado en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Panamá, en Brasil. Y pues desde el lugar más alto en la Suiza peruana, que es Huaraz, hasta las Amazonias, en este caso, que es en Bolivia, podremos encontrar en Riberalta o en Pucallpa de Perú, que es en la parte del Amazonas. Entonces, datos importantes, yo ahí encontré que cuando iba me indicaban, oiga, no trae nada que pueda vender, no tiene libros, no tiene publicaciones, tiene algunas revistas. Y entonces encontré un doctor que llegó con una caja de pues, libros, pero libros pues, de delgaditos. Y digo, oye, ¿qué es eso? Ah, pues son los libros del doctor. Ah, órale, ¿me vendes uno? No, ya están apartados. Ya están vendidos. Están todos vendidos. O sea, era un rockstar. O ¿Y sea, hay demanda? Una demanda. Y dije, pues tengo que escribir algo, ¿no? O sea, tengo que escribir algo porque sí es cierto. Y dice, usted no tiene, pero tiene artículos, ¿no? Y tiene esto. Y entonces, pues, como me contaron en algún momento, ¿no? Que según el doctor Oscar González Cuevas, su libro lo integró de partes de artículos o de partes segmentadas en su momento, ¿no? Y dije, bueno, pues sí, o sea, ya tengo para poder ir a armarlo, pero ¿cómo lo hago, no? Uh-huh. Y cuando estaba en ISIC, también, cuando nos presentan a los instructores, pues bueno, muchas veces el tema de los de cosas, muchos roles de egos, porque me tocó que se presentan y nos invitan para que nos certifiquemos con el estándar de conocer, el S0219, que tú conoces muy bien esos estándares, y nos indican, preséntense, y todos se presentaban, bueno, yo soy fulano de tal, estoy en este estado, en esta delegación, y estoy escribiendo un libro. Y el otro, yo también soy fulano de tal, me dedico a esto. Todos eran bien fregones y todos estaban escribiendo un libro, ¿no? De los 18, 16 estaban escribiendo un libro, ¿no? Yo no estaba escribiendo un libro ni creo que otra persona, ¿no? Uh-huh. Bueno, no han salido esos libros de los 16. Pero entonces dije, bueno, si todos están buscando esta parte, pues hay que hacerlo. Y entonces yo cuando estudiaba, pues entonces empecé a adquirir todos los libros que había y por haber el tema de costos. Como decías, hay libros que hoy en día son referencia, pero que son de 1963, 1967, que tal vez tienen una edición nueva, pero pues ya no trae lo mismo. Inclusive, pues a veces nos enseñan a estimar cosas que no generan valor, ¿no? Como el tema del pie tablón, ¿no? O sea, que al final de cuentas, pues esa clase de 2 días o de 4 horas o de 8 horas puedes dedicarla en enseñar factores de capacidad o paramétricos u otras cosas específicas. Pero entonces, sí, como irte de lo general, a o sea, lo dejar particular. cuando menos lo general y ya después, conforme, si hay chance, pues ya puedes ir yéndote hacia las ramitas, ¿no? Exactamente, a detallar al final de cuentas. Y entonces con esa información, pues me dio la pauta de que adquirí mucha información, mucha bibliografía. Conocí a algunos autores de tema de costos que yo admiraba mucho, ¿no? Y pues muchos que a veces llegas y te presentas y te desilusionan completamente. ¿Por qué? Porque su actitud es muy soberbia, ¿no? O muy pues si bien dicen, no conozcas a tus ídolos. Exactamente, me pasó en la lucha libre. Me decías como si cuando conocí al Hijo del Santo, ¿no? Y que llegas, oye, fíjate. Y bueno, tal vez entre el estrés o la parte, no, espérame, no sé qué. Pero yo me di cuenta que también había otros luchadores que les decías eso y, oye, no, sí, muchas gracias, ¿no? Que un fan de Dr. Wagner Jr., de Blue Demon Jr., ¿no? Entonces, esa parte fue muy interesante cuando dije, bueno, oye, estoy diciendo que estoy buscando a esta parte y yo admiro a estos personajes y tienen esto, pues, ¿qué voy a hacer? Pues yo voy a publicar lo mío, ¿no? Y afortunadamente, cuando llegué a la cámara, pues llegué a las grandes ligas, ¿no? Porque yo buscaba estar en México y venir de Guanajuato, y bueno, de una ciudad muy pequeña, que en este caso, pues, es mi ciudad, es Valle de Santiago, Guanajuato, y mi carrera gremial, pues, la desarrollé en cámara, pero después ya empecé con el colegio y a dirigir varios apartados. Entonces, pues ya, para mí ya eran las grandes ligas y entonces empecé a conocer pues a todos esos personajes que daban la pauta para el tema de costos y pues ya encontré que no todos son así, ¿no? O sea, encontré grandes ídolos o podrías decir gente que admiras que además te ha tocado convivir y además
colaborar con ellos. Sí, sí. Entonces, como con Carlos Uriegas, hijo, Avendaño, con José Luis Navadías, que son parte de... Y entonces ayer les decía que estuve en el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, que le digo, pues tuve ya hasta la dicha de ser presidente y de conocerlos a ellos y colaborar y convivir con ellos, ¿no? Y pues bueno, para mí es un valor muy importante porque de donde venimos pues es un lugar que pues a veces no está ni siquiera en el mapa, ¿no? Aunque sea el país de las 7 luminarias, por la forma muy peculiar, pero pues no es la ciudad de León, no es la ciudad de Celaya, o no es la ciudad de Querétaro, que está en el Bajío. Y entonces, pues fue como una carrera y una tenacidad para poder destacar, y la pandemia fue la que nos ayudó a que nos pudiéramos sentar entre que mis artículos y que mi esposa me estuvo ayudando a desarrollar la información. Sí. Y llegamos y el libro pues surge, ¿no? Sí. Y pues surge el libro y después me piden más libros, ¿no? O sea, oye, y nada más tienes Y pues en esos tiempos ya de la eureka que te llega, que es muy difícil porque he tratado nuevamente de retomar, como tú dices, y pues te llegan muchas actividades, ¿no? Entre las personales, las profesionales, etcétera. Sí, claro. Pero logré publicar 6 libros y tengo 2... Nada más. Nada más 6 libros. En línea, por terminar, ¿no? Pero nada más 6 libros, ¿no? Yo hubiera querido más, pero pues ese tiempo de lucidez que me salió con el Eureka, pues pues no se ha vuelto a dar, o si se ha vuelto a dar, no hay mucho tiempo para poder desarrollarlo, porque hay que trabajar y hay que cumplir muchas obligaciones y actividades que ya tenemos comprometidas. Sí, sí ha pasado. Digo, voy a aprovechar este episodio también para agarrarlo de motivación, porque yo también tengo en mi proyecto de mi libro, digo, muy diferente a lo que tú propones, que es algo muy técnico y especializado. Lo mío son anécdotas, es una recopilación de anécdotas de mis experiencias en los 10 años que llevo en la industria, ¿no? Ejerciendo como ingeniero civil. Lo he anunciado como 1000 veces y he dicho, ya estoy trabajando en esto, como los que comentabas, ¿no? Que siempre lo estaban como, y estoy escribiendo un libro, y nomás no. Ya cada vez que me siento, digo, es algo que también he tratado en mi terapia, porque también estoy llevando terapia psicológica. Había un momento en el que me quedaba como, ¿sabes? O sea, como es muy diferente el escribir un libro, pues, técnico, algo, digamos, que va respecto a tu profesión, pero vaya, no le estás metiendo como sentimientos, emociones, recuerdos, incluso cosas personales, ¿no? Y a mí me pasaba mucho que me bloqueaba demasiadísimo. Sí. Me bloqueo porque yo tiendo mucho a juzgarme, como estoy escribiendo sobre el pasado, tiendo a recordar los momentos clave donde dije, híjole, ya con la experiencia de ahorita, digo, qué pendejo eres, o más bien, pues sí, o sea, qué tonto fuiste en ese momento para no darte cuenta de lo que estaba pasando y cómo pudiste haber aprovechado esa para hacer otra cosa, ¿no? O aprovecharla simplemente o empiezas a ver las opciones con las que pudiste haber reaccionado, ¿no? Claro. Entonces, a mí me ha costado muchísimo el escribir o tratar de desarrollar esos como capítulos, ¿no? Porque son muy personales. Claro, es que lo lees mucho porque a mí me pasó eso que me comentas, ¿no? Yo, pues, tal vez no lo releía el libro y alguien me decía, oye, sí, tu libro está muy bien en la página 262 de no sé qué. Me tocó en Madrid cuando conocí a Fernando Valderrama, un especialista también en costos, un arquitecto, el creador de Presto, un software de costos. Okay. Y me dice, la página tal de tal, y yo, porque él tenía mis libros y hicimos un intercambio después porque ya tenía esa parte. Y no lo sabía, pero sí sé que en algún momento en alguna página de YouTube encontré que alguien estaba hablando de indirectos, tal. Y lo que decía, digo, yo lo he escuchado antes, y ya veo, eso es mío. O sea, es tal cual lo estaba leyendo, ¿no? De la revista de construcción. Yo, sí, claro, o sea, digo, o sea, sabía que era lo que le seguía, pues, o sea, porque yo lo he escuchado antes. Dije, oye, alguien piensa como yo. Alguien, no sé, o estaba escuchando a alguien. En Platicando con los Inges, queremos recomendarte la bibliografía completa del maestro Manuel Alejandro Rodríguez Suárez.
Él es un referente nacional e internacional en el área de costos y presupuestos, y sus libros ayudan a profesionistas como arquitectos e ingenieros de la industria a presentar cotizaciones y presupuestos más aterrizados a la realidad, a generar presupuestos con mayor certidumbre y a ser más competitivos en las licitaciones. Entre sus títulos más destacados están el Protocolo del Análisis de Precios Unitarios, la Tabla Periódica de los Precios Unitarios, la Productividad de la Mano de Obra con Lean Construction, Ingeniería de Costos de Posesión y Operación de Maquinaria, el Factor de Salario Real en los Precios Unitarios y su obra más robusta, Ingeniería de Costos, Reglas Generales de Presupuestación. Una colección indispensable, sin duda, para cualquier profesionista dentro de la industria de la construcción. Si te interesa adquirir cualquiera de estos libros que mencioné, te vamos a dejar la liga aquí en la descripción de este episodio. O puedes comentar la palabra costos en nuestras redes sociales y ahí te vamos a mandar la liga también para que puedas adquirirlos. Creo que a veces esa parte de que no funciona es porque le damos muchas vueltas y lo estamos releyendo. Me pasó últimamente que he querido hacerlo y ya empiezo a ver uno y luego empiezo a ver otro. Híjole, ¿cómo tuve ese tiempo para poder desarrollarlo? Y es que es un momento en el cual, pues es el momento que le llaman de eureka, no sé cómo se llama, en el cual tienes ese espacio y tiempo que tal vez en esa hora pues empiezas y proyectas, etcétera. Y bueno, pues yo sí escribo mucho en la computadora y escribo rápido y entonces pues fácilmente pues me echo o me desayuno, dice un amigo, pues si quieres aprender costos o si quieres empezar a desarrollar tu base de datos, desayúnate un precio unitario, ¿no? Diario y vas a tener 365 al año, ¿no? Y dices, pues yo me desayuno una media cuartilla o una cuartilla. Y lo que hacía mucho es que en los vuelos, porque ya eran vuelos cuando iba a las conferencias, que eran prácticamente de 5, cuando era Perú 5, pero he tenido vuelos hasta de 9 horas. Ha habido vuelos, o sea, tardé en llegar hasta de México, bueno, desde Guanajuato hasta, en este caso, Riberalta, que es en la zona más recóndita de Bolivia, pues tuve que agarrar primeramente de León a Ciudad de México, Ciudad de México, Panamá, Panamá, Santa Cruz, Trinidad, Riberalta, en donde pues el enlace completamente, estás hablando de casi 18 horas para llegar y dar una conferencia de 1 hora donde está el auditorio lleno y pues todos están en expectativas, ¿no? O a veces he llegado tarde porque me dejo un vuelo o porque hubo una inconveniencia y empiezo y doy la conferencia a las 10 de la noche y me pasó en Pucallpa que ese día nada más llegué a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana, se movió la conferencia a las 10 de la noche y estaba lleno el auditorio, ¿no? Y pues ya me voy al otro día a las 9 de la mañana, ¿no? Porque pues, tuve un problema con los vuelos, con las conexiones. Y entonces ves esa parte de que, ¿qué haces en ese tiempo? Pues escribo, ¿no? Y antes pues ya lo escribía todo, ya tenía en mi libretita la parte, porque a veces usaba la compu, pero pues no te dejaba todo el tiempo o no te daba la batería. Y entonces todo eso lo fui yo mandando a artículos. Y esos artículos después los fui afinando y pues lo he aprendido, ¿no? Porque tú escribes, desarrollas, muchas veces aprendes con lo que has visto, lo que has identificado, lo que has visitado, lo que se te ha desarrollado, pero muchas veces lo puedes aprender mal, ¿no? Y empiezas a conocer ya todos los contextos, otros lugares, etcétera, y vas afinando ese criterio importante, ¿no? Claro. Entonces, pues los aviones han sido una fuente de inspiración para poder ir aportándole tal vez el 20% de las publicaciones. Y sí, a final de cuentas, tú encuentras un momento de paz, un momento en el cual pues te pones a reflexionar pues cómo te fue, qué hiciste, etcétera. Y creo que pues ayuda mucho, ¿no? Y además que ya vienes con la satisfacción y primero vas tal vez con la parte pues de preocupación y emoción, pero ya después cuando ya vienes de regreso y que fue exitosa esa parte, pues ya te motiva a ver qué vas a hacer después, ¿no? Y entonces ya empiezas con, bueno, ahora les voy a platicar de esto, ahora voy a hacer esta charla de esto, y ahora voy a hacer esta charla de esto, y entonces pues ya tú también vas desarrollando de qué vas a hablar o qué vas a generar. Y pues también me ayudó mucho la escuela, ¿no? El de empezar a dar las clases y que me dieran esa oportunidad, me ayudó que antes tenía mi material, empecé a desarrollar material y ese material, lo que fueron mis libros, pues es platicarles lo que les estoy
presentando, en este caso en el slide, me dicen, oye, ¿me das el slide? Digo, ¿para qué quieres el slide? O sea, mejor con la publicación tienes la información y ahí lo lees básicamente. Pues sí. Pero pues es como ir paso a paso aprendiendo cómo hacer esto, ¿no? Porque pues no somos especialistas en eso y menos como ingenieros, ¿no? O sea, nunca nos enseñaron tal vez lectura y redacción o no nos enseñaron algunos otros esquemas para poder trabajar. Y ahora con el tema del doctorado en educación me ha ayudado mucho. Y pues bueno, la experiencia docente en diferentes lugares es diferente dar clases en el sector público, con universidad pública, con universidad privada, en el extranjero, que he estado en Bolivia también impartiendo. Y ese aprendizaje creo que ayuda mucho a que nosotros lo podamos ya reflejar en algo. ¿En qué? Pues en una publicación, ¿no? Documenta esa lección aprendida que para muchos será de mucho valor y pues les Claro. vas a ahorrar todo ese camino que pudieses dárselo para que ellos hagan más cosas, ¿no? Y hablando de libros, dicen que digo, por ahí escuché que tus libros sirven hasta para saber cuánto cobra un doctor. Ok. O sea, que tus libros, aunque eres ingeniero civil, les han ayudado le puede servir incluso a un doctor a poder saber cuánto cobrar. ¿Por qué crees que dicen esto? Ok, bueno, tal vez sea por el libro de estimación de costos en servicios profesionales, el análisis de precios unitarios. Desarrollé un protocolo para poder cobrar los servicios profesionales. Creo que hoy en día de la problemática que te hablaba de la industria de la construcción es que todos nos están pidiendo muchas cosas para que podamos darle como servicio. Pero al momento de que nosotros queremos cobrarlo, yo creo que es la única industria donde nos cuestionan y nos solicitan que les justifiquemos por qué me estás cobrando tanto, ¿no? Y aunque les demuestres, de todos modos te dicen, ¿sabes qué? No, esto no, esto no, esto no, esto no. Pero ¿bajo qué criterio es lo que no? O sea, Porque no existe. Porque no existe. O sea, todos nos enseñan, y vamos a lo mismo de la escuela, ¿no? Te enseñan a estimar el costo de la construcción. Pero no te dicen que tienes que hacer un proyecto, armar tu expediente. Y no te dicen cómo lo vas a cobrar o cuánto cuesta, ¿no? Y lo primero que te dicen cuando egresaste de ingeniería civil, te dice tu familiar, tu tía, tu conocido, oye, este proyecto, ¿cuánto me cobras, no? Y dices, pues no sé, o sea, de construcción no sé, y para poder hacerlo pues menos tampoco sé, ¿no? Cuánto me cobra el proyecto. Y entonces bueno, muchas de las problemáticas que he documentado y que también lo documenté al frente del SEICO, llegábamos y el criterio para que nos evaluaran o para que nos reconocieran no nos lo querían reconocer, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a usar una publicación especializada, como la evaluación se hace, ¿no? O sea, una publicación especializada que sea una referencia para que puedas entonces, si no hay un tema que se atiende, pues que lo puedas soportar. Y entonces fue como surgió este último libro que tengo, o sea, es el último que he editado de la serie, que es el Protocolo de Análisis de Precios Unitarios de los Servicios Relacionados a la Obra, que uno, pues no existe, no nos enseñan a costear los servicios, o sea, desarrollar un proyecto ejecutivo, una visita técnica, como director responsable de obra, un avalúo, un presupuesto, un modelado digital, algo estructural, cualquier cosa, ¿no? Y cuando nosotros vamos a la institución a cobrar un servicio, cuando nos invitan a una licitación o una invitación, que me pasa mucho y por eso lo hice, porque en mi estado hay mucho problema con el tema de costos con los profesionales que están dentro de las instituciones, porque no pareciera que no hay, o están en otros lados o ya se jubilaron. Es que todos ahorita quieren nuevas tendencias, está muy de moda, por ejemplo, el BIM, pero no te pagan el CAT. O sea que, pues, si tú vas a hacer un proyecto, necesitas incluir, pues, todo lo que conlleva el proyecto. Y entonces, en un servicio, pues, ¿qué se paga en el servicio? Pues, el costo directo del servicio, que es, pues, desde el personal técnico, que el ingeniero, la capturista, el especialista, el material que se va a requerir, que en este caso pues es la carpeta, el plano, los UCBs, discos, etcétera, los trámites y servicio, los equipos. Si te piden un servicio de algo especializado, pues te cuesta hoy en día el equipo porque tiene mayor capacidad y además requieres un software especializado. Claro. Y entonces no te lo pagan. ¿Y qué fue ese problema de que pues
hay un problema en la construcción que no te quieren reconocer el indirecto, que agarran porcentajes, que no lo toman en cuenta y ahora no te quieren reconocer esto y te dicen que lo mandan al indirecto y si no te pagan lo que es, pues menos. Entonces, lo que hice fue desarrollar un protocolo. Ese me lo encargó mucho un amigo que fue presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, FEMSIC, Oscar Cuello. Para su gestión me invitó a coordinar, en este caso con ellos, a la Coordinación Nacional de Costos y le desarrollé, querían ver un tema importante para lo de los aranceles y lo de los costos de servicios, y le desarrollé el protocolo, que fue, bueno, mira, hay mucho problema con la ingeniería y con la arquitectura, te voy a desarrollar una publicación, fue el prólogo, donde te indiquemos cómo poder cobrar un servicio. ¿Qué debo de poner en materiales? ¿Qué debo poner en mano de obra? ¿Qué debo poner en maquinaria y equipo? O sea, desde un equipo de cómputo, desde el gamer hasta el chocomilero, que tiene una diferencia muy, muy importante en el costo, hasta identificar los softwares, porque hoy en día ya tenemos que usar el software y el original, porque si agarras uno De que hecho, o sea, no, ya te es muy, enlaza sí, tienes que usar el original, que ahorita ya te cobran por por mensualidad. mensualidad. Y además, y lo que te enfrentas con las dependencias es de que no, pues cuesta 50 pesos o cuesta 60 pesos, o sea, no te lo quieren reconocer. Y entonces empecé yo a hacer ese estudio y el estudio que lo realicé panamericano, pues en el libro, creo que tú lo tienes, Sí, habla ahorita estaba de un pensando en dónde modelo lo tengo. digital. Y ese libro de modelo digital, el estudio es bien interesante porque, si no me equivoco, el 26% del costo directo representa el material, o sea, el software. Y si vamos viéndolo, muchos lo desprecian. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el gran parte de ese pastel, pues es la mano de obra que se paga 5 veces, cuesta 5, 6 o 7 veces más que aquí. Entonces ese pastel que tal vez de mano de obra era un 60 o un 60% o un 70%, pues se convierte en un 90% o 95% en el norte. Pero vamos bajando y entonces vas viendo que México, pues por los suelos, etcétera, pues el pastel se hace más pequeño y le das más importancia al software, en este caso a esa parte, y vas al centro y al sur y pues se va comportando. Y entonces el problema radica en que no sabemos cuánto cuestan y no hemos puesto en la mesa cómo cobrar el servicio. Y entonces es ahí donde saco este libro que fue Costos de Servicios Profesionales y que nos ayuda a que podamos cobrar un servicio como un proyecto, un anteproyecto, un estudio estructural, un modelado BIM. Bueno, vienen algunos ejemplos de modelado BIM, de un presupuesto, Sí, de creo un que estudio va de la estructural. mano de eso. El de BIM va dependiendo también el tipo de el nivel de detallado que es el modelo, Exactamente. ¿no? El LOD, creo que es Sí, el el nivel de LOD. detalle en este Ajá, creo caso. que tiene una clave de LOD, sí. LOD 300, 200, 100. Ahorita no me Exactamente. acuerdo exactamente cuáles son los números, pero sí va dependiendo. Esa información, pues todos lo sabemos. A ver, cuando tú eres el especialista que va a hacer los proyectos, tal vez no sabemos cómo extraer la información. Ujú. Entonces, también radica mucho en el que no sabemos hacer precios unitarios, pero sí sabemos si nosotros tenemos especificaciones en la construcción para ejecutar un análisis, pues tengo una metodología que sirve para hacer precios unitarios sin saber hacer precios unitarios, que es la ficha técnica de la especificación. Leyendo la especificación, viendo al sitio, viendo videos, etcétera, puedes documentar el proceso. Pero, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos el servicio profesional, nosotros ya sabemos cuánto necesitamos, porque dices, bueno, tu proyecto, tú haces proyectos hidrosanitarios, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues esto. Y ¿qué requieres? No, pues requiero tanto personal, requiero tanto tiempo, vas sacando los recursos humanos y ese recurso humano te va dando recurso equipo, un equipo con un software y lo vas configurando Ujú. y entonces sale muy fácilmente, ¿no? Porque sabes que puedes identificar pues cuántos días de trabajo, cuántas máquinas, cuántas horas de máquina, cuántos equipos adicionales y además qué máquina está configurada con este software. Y entonces al final eso es lo que desarrollé con costos de servicios profesionales, bueno, con el protocolo de análisis, que es un protocolo, pues son criterios que nos ayudan a poder atender algo que no se había hecho. De hecho, no hay ningún libro que hable de cómo hacer o costear un proyecto en la construcción. Y es un primer apartado, porque hay otro libro que voy a sacar de costos de servicios profesionales, que va a ser, como tú dices, ahora para un doctor, para un contador, para un ingeniero, para un docente, Ujú. para hacerlo ya inherente, para que cualquiera lo pueda ver, ¿no?
porque el libro fue muy atractivo para eso. Entonces lo ve un ingeniero y ya lo vieron, por ejemplo, unos contadores que me dijeron, o unos médicos, y me dicen, oye, que está bien padre, ¿no? Y también me pasó con otro libro, que es el del factor de salario real en los precios unitarios, que es un paso a paso de cómo cobras, en este caso, el salario real. Y entonces, cuando no ven, o cuando lo ven los contadores, dicen, oye, pues es que es como el what the fuck, ¿cómo se hace para el SAT o para el Infonavit? Que hay Sí, sí, unos sí, sí, libros, sí, sí, sí. WTF SAT, WTF Infonavit. Pues dice, este es el WTF para el IMSS. ¿Por qué? Ajá. Porque aquí tú puedes ver paso a paso cómo se paga, y pues ya nada más te falta que digas cómo es el pago del bimestre y el mes, ¿no? Ajá. Entonces, pues ha sido muy Sí, ha sido interesante como muy intuitivo, ¿no? La forma de el generar. explicarlo. ¿Por qué? Porque en la construcción nos enseñan o nos piden tanto detalle que ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo y que se hace cotidiano para muchas cosas, ¿no? Y entonces tal vez al profesionista, pues al médico no le cuestionan cuánto cobra su consulta. Al abogado menos, te cobra un porcentaje y no le dicen nada, ¿no? Al contador tampoco, pero llegas con el arquitecto o llegas con el ingeniero y tienes que demostrarles. Y hoy en día lo que pasa con las instituciones, y por ejemplo ahorita que piden lo de los proyectos, quítale esto, quítale esto, quítale esto. Entonces, si nos permite la normatividad, si nos permite el reglamento, ¿por qué no se hace? Dice, no, pues es que yo nunca lo he visto, es que así lo hago. Y entonces hay que combatir eso, ¿no? Entonces hay que combatir esos usos y costumbres y malas prácticas con publicaciones especializadas, que es Claro. como lo he hecho y ha tenido mucho, lo ha recibido muy bien tanto en ingeniería civil como en arquitectura y diseño de interiores en este apartado, Qué esos chingón, libros. qué chingón, qué chingón. No, pues qué bueno que te está yendo muy bien. También le sabes a Lean Construction, ¿no? Sí, bueno, el tema de Lean yo lo encontré y lo busqué cuando salí de mi relación laboral. Terminé la relación laboral y decidí empezar mi consultora de costos, mi empresa. Entonces, en el año 2013 encontré, se hablaba de Lean, pero no eran ingenieros civiles o arquitectos, ¿no? Tal vez quienes llevaban el tema de Lean eran industriales que querían entrar a la industria de la construcción, pero no conocían los procesos. Entonces, lo que me di a tarea fue de investigar cómo se estaba dando, ¿no? Y entonces en el sur, en Sudamérica, estaba muy fuerte el auge, ¿no? En Chile, con la Pontificia Católica, que se había creado un centro de gestión del doctor Luis Fernando Alarcón, y en Perú se estaba haciendo práctico. Entonces, vi dentro de las publicidades que había un seminario de Lean y fui a aprender lo que era en realidad el tema del Lean. Y eso fue lo que me trajo a que me diera el interés también de dar las conferencias, ¿no? Porque Claro. voy al congreso y veo todo impactante. Dije, yo en cierto tiempo tengo que estar ahí, ¿no? Y lo hice después de unos años, ¿no? Pero abordé el tema de Lean. El camino me llevó a costos porque ya traía yo toda la infraestructura para costos, pero conocía pues a los referentes más importantes, al doctor Luis Fernando Alarcón, a Pablo Orihuela, a César Guzmán, son muy amigos míos, César y Pablo. Y pues ya después cuando fue el tema del Instituto Mexicano de Lean Construction, que me invita a Elisa a que los pueda apoyar porque por ahí tenían un problema de alguna persona que empezó a registrar sus nombres entre propiedad intelectual porque pues les interesaba mucho ese nombre de Lean. Pues ya empezamos a hacer equipo, a participar con el tema de Lean, a invitar a esos especialistas para los eventos que tienen, etcétera. Y pues ahí conozco a un gran especialista que admiro mucho, que es el doctor Andrés Bustos, que bueno, estudiamos los dos, al inicio empezamos el doctorado, pero yo me tuve que salir para poder terminar el libro y ya ahorita ya lo retomé nuevamente y estoy terminándolo, ya lo terminé. Y le digo, oye Andrés, ¿por qué no hacemos un libro donde se hable de Lean y de costos? Y entonces surge productividad de la mano de obra aplicando Lean Construction, juntamos la información y publicamos el primer libro por mexicanos, ingenieros civiles. Bueno, Andrés es colombiano, mexicano, que hablara del tema de Lean, pero con un enfoque de costos. Y pues así surge ese libro que pues nos ayuda a entender un tema de la productividad, de rendimientos, etcétera, y que aborda pues la normatividad de México de cómo se estima el costo con el salario real, pues, pero aborda el tema de productividad y de referencias al tema del Lean, ¿no? Entonces,
por eso me enfoqué y pues esa colaboración fue muy interesante hacerlo con Andrés. Ya después él se atareó mucho con el apartado y pues de sus publicaciones y con el doctorado, pero pues fue una colaboración que le digo, oye, hay que hacerla, ¿no? Es que yo quiero hacerlo hasta que termine esto. Le digo, mira, conozco a mucha gente que dicen que lo quieren hacer y terminan años. Esto lo podemos hacer así en FA. Y como ya había hecho reglas generales de presupuestación, si había agotado la primera edición en 3 meses, y después me lo adquiere cámara y genero ediciones y la gente me pedía más libros, pues fue la forma en la que hicimos esa colaboración y Ujú. fue muy exitosa. Y ya después fue como me ayudó mucho a que pudiera hacer los demás libros, ¿no? Pero el tema de Lean es muy interesante. Hay muchas cosas que no se han abordado y que creo que vale mucho la pena el que nosotros la podamos aplicar. Esa parte importante que encontré con Andrés, después me hice muy amigo de Juan Felipe Ponce en unas conferencias que llegué a dar en Bolivia, fuimos a los mismos lugares, Ujú. estuvimos conviviendo, y pues he podido ir a muchas veces a los congresos de Lean. El año pasado estuve en una misión tecnológica que organizó Juan Felipe Ponce y Iván Rubio en España, donde fuimos a obras que se estaban desarrollando en Madrid y en Barcelona. Fuimos al Santiago Bernabéu, cómo Ujú. lo desarrollaron, estuvo muy padre y sobre todo el cómo lo podemos adaptar pues a la construcción y a nuestras actividades, a las actividades de costos. Yo le aprendí mucho a Juan Felipe para el tema de costos en la estructuración y pues muchas de las publicaciones, porque él tenía su libro que era muy visto y que pues es gratuito, de hecho lo puedes descargar de su página, para poder generar mis publicaciones y para poder generar la estrategia y para poder identificar los procesos, pues no nada más es en la construcción, sino en los procesos que tú haces específicamente para que identifiques cosas que no generan valor y se las quites y que puedas optimizar y que sepas completamente cómo estás estructurando tus escenarios y tus actividades. Ahorita, además de física, o sea, a ver, ¿de qué manera vendes tus libros? Además de que en tus conferencias o los lugares a donde vas, pues vas con tu cajita, ¿no? Así es, con mi maleta prácticamente. La Cámara Mexicana de la Construcción me adquirió una segunda edición que ellos lo comercializaron, ya creo que ya lo agotaron en este caso, y todas mis bibliografías están en venta, por ejemplo, en mi canal de Facebook, que es Reglas Generales de Presupuestación. Ahí normalmente prácticamente generamos esa parte de comunicación. Y pues en el canal de YouTube que tengo de Costos MX, ahí podemos también, muchas veces me preguntan y tenemos los links específicamente. Y normalmente como estoy de gira en algunos lugares, en colegios, en cámaras, en ciertos lugares, pues ahí llevo el stock en referencia, pero Claro. llegan a cualquier lugar del país y del mundo. Prácticamente hablábamos que está en 28 países, pero ahorita prácticamente ha llegado a más de 30 países en todo el mundo. Pues prácticamente todos los libros, ¿no? Reglas Generales de Presupuestación es el que más ha tenido tiraje y que más ha tenido atención. Lo he adaptado, por ejemplo, para Perú y ahorita estoy adaptándolo para Bolivia en un evento que tendré en este año precisamente en la Universidad de San Francisco Javier Chuquisaca. Órale. ¿Qué se siente el que todo digo, desde la universidad me queda claro que ya tenías como este interés, pero ¿qué se siente que, pues, el impacto que ha tenido como toda esta parte de técnica que has adquirido y sobre todo con el afán de poder formalizar un área que de alguna forma le faltaba actualización? Claro. Y sobre todo para ayudar a mejorar la industria, ¿qué se siente al día de hoy el haber elegido costos y no haberte ido a otra, no sé, a obra o a otra área que, digo, no demeritando, pero pues... Claro. Pues es una satisfacción porque creo que nosotros hacemos nuestros planes a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y fue un reto cuando decidí ir este camino, encontrándolo, pero también buscando
pues no ser nada más del montón, ¿no? O sea, cuando dije voy a ser analista, pues el mejor de mi ciudad, o tal vez buscar el de mi estado, o ya después del país o del lugar, o sea, como que son retos, ¿no? Si eres o no eres, eso ya no es importante, sino trascender. O sea, que tú puedas dejar algo que ayude a mejorar la industria. Y muchas veces esta parte, como comentaste en un inicio, de que parece una crítica o parece que eres muy rudo al momento de indicarlo, pues es algo necesario. Nosotros Sí, sí, como sí. profesionistas estamos, en este caso, pasando por situaciones en las cuales necesitamos que se nos reconozca lo que vale nuestro trabajo, ¿no? Ujú. Hoy en día nos piden hasta que justifiquemos, en muchas industrias no lo piden, en muchos lugares no lo piden, somos los únicos y nosotros mismos nos ponemos el pie cuando estamos de un lado, cuando estamos del otro, ya después, ya cuando vamos a entender que no es eterno, ya después cuando estamos del otro lado, vemos que no es lo mismo amar que ser amado, ¿no? Nos ha pasado a muchos precisamente, Sí. creo que tenemos esa práctica ya, pero hay que ser justos con esta parte y poder aportar. Mi preocupación en este apartado ha sido, por ejemplo, con mis hijos, si ellos quisieran estudiar ingeniería civil, pues que les dejes de las condiciones para que sea rentable y para que lo puedan disfrutar y que lo puedan vivir, pero que también esté una industria que tú digas, yo pude hacer algo para mejorar esta problemática, ¿no? ¿Y cómo lo he hecho? Pues en su momento llegábamos, oye, ¿por qué no le haces caso? No, pues es que no, es que el reglamento y esto dice, y bueno, pues entonces aquí hay una publicación, pues si no, lo voy a escribir, ¿no? Y lo escribo y he diferido muchas veces y he tenido algunos conflictos con algunas personas porque le digo, oye, es que esto es así y se lo demostrabas y le sumabas y le restabas. O sea, los ingenieros somos tan fregones, podemos decir, porque sabemos sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer integrales, Mm. derivadas. Pero ya cuando vemos el indirecto y que te ponen un 3% o 4 o 5 y sabes que calculando te sale más y dices, oye, ¿cómo es posible que esto no cuadre esta operación? Y lo estamos aceptando. Entonces, ¿de qué nos sirvió todo eso, no? Entonces, el poder trascender es importante, el poder dejar un legado, el que podamos atender una problemática que yo creo que la clave está en la educación y que si podemos desde el inicio formar las fuerzas básicas que son los futuros líderes de la industria, que son los estudiantes, y les damos esos elementos, pues nos podemos ya no enfrentar a la problemática que hoy en día es el uso y costumbre. Claro. Mucha gente nos dice, es que yo no te pago esto porque tengo 25 años y nunca lo he visto. Y luego ni lo vas a ver porque te vas a jubilar y nunca lo viste porque no saliste. Y entonces hoy en día las nuevas generaciones que llegan, ahorita que tengo en Guanajuato son muy jóvenes los estudiantes, a diferencia de ITC, que ya hay una combinación en cada universidad hay diferentes perfiles. Hoy en día todos alzan la voz, las nuevas generaciones, y ya no les tienes que demostrar qué es, y qué bueno, porque ya no te vas a ir con que ponle esto, no, pues no estoy de acuerdo y pues no lo hago. Y entonces eso nos va a ayudar a que ahora no estemos con el sistema, porque hoy en día estamos con el sistema, no, que no debo de pagar más del 25% en un contrato de presupuesto base. Y, oye, pero si es de 500,000 o de 700,000 pesos y las fianzas y el seguro de gastos, el seguro que te piden, etcétera, cuestan un 2% y esto te cuesta un 1% y me estás pidiendo letreros que cuestan un 3%, no sale. Entonces me estás pidiendo al personal. Entonces, ¿qué necesitamos? Combatir esto con la educación. Y si lo logramos hacer, pues para mí va a ser satisfactorio. Yo me puse esa meta de pequeño, mediano, largo plazo con la certificación hasta llegar al tema del mundial. Ahora sí que dices, empecé con la local y la sociedad mexicana, y ya cuando logré llegar a grandes ligas, a cámara, pues ahora buscar lo que seguía, ¿no? Lupadi, el ISEC, y pues bueno, ya llegué. Entonces, más bien, ahora lo que me ocupa es a poder identificar esos nichos donde falte esa problemática, o que donde se dé esa problemática para poder ir atendiéndola, ¿no? Que pues hay que hacer un recorrido importante por todos los lugares y aportar también en otros países en este Claro. caso. Qué chingón, Inge. Pues me dio mucho gusto el platicar contigo. Digo, tú platicaste mucho más que yo. Digo, yo más que nada fui el principal escucha aquí, pero creo que
también por respeto a toda la información que estás dando y sobre todo el valor que estás aportando a la conversación. Son temas que no se hablan normalmente, es muy, digo, a lo mejor hablando desde mi propia experiencia, ¿verdad? O mi propio alcance, que a veces conforme van pasando los años, pues voy adquiriendo más alcance, más contactos, ¿no? Pero jamás había podido entablar una conversación con alguien de costos así a ese nivel. Y qué gratificante es pues, el haber tenido a un invitadazo como tú. Qué padre que te pudiste echar la vuelta. Y, pues también aprovechar a agradecerte por los libros. Digo, empecé con uno y ya me voy a poner ¿cómo se llama? La meta de terminarlos porque sí son información, digo, he estado ocupado con muchas otras cosas también. Pero sí, es súper importante el poder entender específicamente, pues, todos los problemas que hay detrás, todo el contexto y cómo solucionarlos, y que yo también estoy de acuerdo con el tema de la educación. Y pues hay que estudiar, chavos, Inges, no todo es obra, también hay que darse el espacio para entender más el contexto y poder tener mejores herramientas para poder dar mejores precios, mejores propuestas, mejores obras y tener una mejor industria de la construcción. Muchas gracias, Inge, por haber estado aquí. No sé si quieras decir algo antes de que pasemos a las rapiditas. Bueno, pues agradecerte el espacio y bueno, yo te seguía desde Todo Civil, entonces es muy interesante felicitarte por toda esta actividad y pues bueno, pues somos paisanos ahí del estado, estamos cerquitas de las ciudades y creo que es muy gratificante saber que venimos de ciudades muy pequeñas en las Sí, cuales eh, no hay impedimentos para poder marcar pauta y poder trascender, ¿no? Creo que es sí. importante esa parte de que todos tenemos en nuestras manos el que podamos llegar a donde queremos. Solamente hay que trabajar más que Y hay los que demás terquearle. y sobre todo esa constancia, Sí. disciplina y esfuerzo que necesitamos ponerle, ¿no? Muchas veces creemos que todo nos va a caer del cielo, ¿no? Y hay que trabajarlo, ¿no? Por eso cuando se logra algo se puede disfrutar porque sabemos todo lo que nos ha costado. Entonces, muchas felicidades por eso y invitar a todos, tu audiencia a que pues hay muchas oportunidades en el área de la ingeniería civil y en el área y en la industria de la construcción como tal, ¿no? El tema de costos para mí me apasiona y creo que es muy importante y será un actor muy importante hoy en día que los recursos están escasos y que se vienen pues nuevos esquemas y un nuevo inversión privado en el Ujú. cual pues necesitamos soportar. Entonces, Pues hay chamba nomás, hay que hay prepararnos. mucho trabajo y hay que estudiar al final de cuentas, ¿no? Siempre nos ayuda a mejorar. Perfecto, Inge. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te encontramos los que están escuchando ahorita y quisieran contactarte? Claro, O incluso conseguir alguno de tus libros. sí, claro, pues claro que sí, pues con mucho gusto. Bueno, en LinkedIn me pueden encontrar con mi nombre, Manuel Alejandro Rodríguez Suárez. En redes sociales estoy en Facebook, igual con mi nombre, y tengo un canal donde se comercializa el libro que es @reglas generales de presupuestación en Facebook, que es la página Pero web. ese o sea, todos Sí, los en libros. cualquiera de los libros. En realidad, Reglas Generales de Presupuestación es el modelo que lleva a poder enseñar esta parte de la estimación de costos desde lo general a lo particular. Y pues los libros son prácticamente una extensión en temas de mano de obra, está FASAR, es factor de salario real, en maquinaria está puestos de posición y operación de máquina de equipo, en terminología está la tabla periódica de precios unitarios, en productividad de mano de obra está en el tema de Lean, en servicios profesionales está el protocolo y habrá otros más, pero en esa página pueden encontrarme y tengo un canal de YouTube que es Costos MX, ¿no? O pueden entrar a la página de www.costos.mx y ahí encuentran mis artículos y ahí encuentran links a los Todo. videos. Se pueden registrar para poder entrar ahí a la parte de la biblioteca. Ahí está el método de la utilidad, ahí hay algunos handbooks, hay información que comparto específicamente en esa comunidad. Perfecto. Y a nosotros nos encuentran en Platicando con los Inges, en YouTube, Spotify, en redes como Instagram, TikTok, Facebook. Nada más, ¿verdad? Con eso nos basta ya. Es bastante complicado mantener todas a la vez. Así es.
También pidan su tacita, ahí les vamos a poner el link. Hicimos una taza especial con un diseño especial en el que condensamos todos los episodios de la temporada pasada. Qué padre. En un diseño, ahorita te las mostramos, no es esta es como la inspiración, pero es del mismo diseñador. Condensamos todas las historias ahí en Doodles. Entonces, ahí les dejamos el link por si quieren adquirirla. Y pues también el link a la comunidad, también estás ahí, Inge, ahí Claro. Para hacer networking, para hacer business, para cotorrear un rato. Ahí armamos la comunidad de Platicando con los Inges, que cada vez está creciendo mucho más. ¿Listo para las rapiditas, Inge? Claro. La dinámica, ya te la sabes. Te digo una palabra o una frase corta y tú me la respondes inmediatamente con lo primero que se te venga a la mente. Ok. Éxito. Lo que todos quieren. Calidad. Necesaria para los proyectos. Costos. La pasión. Avión. Un instrumento. Familia. Lo mejor que hay en la vida. Inversión. Importante para poder conocer. Economía. Una especialidad. México. Mi país. Valle de Santiago. El país de las 7 luminarias. Viajar. Una pasión. Horas hombre. Hay que calcularlas. Gerencia de proyectos. Mi segunda especialidad. Educación. La base de todo. Lean. Algo importante para la industria. Proceso. Lo que debemos conocer. Siguiente viaje. Honduras. Platicando con los Inges. Un excelente canal. Muy bien, con eso cerramos